¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo tus pensamientos crean la realidad que vives? Imagina por un momento que todo lo que experimentas, desde tus emociones hasta los eventos en tu vida, tiene su origen en la forma en que tu cerebro interpreta y responde a las experiencias. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes reprogramar esa respuesta y cambiar la dirección de tu vida simplemente al cambiar tu atención y enfoque? Hoy vamos a profundizar en cómo, a través de la conciencia y el poder de estar presentes, podemos alterar no solo nuestra percepción, sino también la vibración energética que atraemos. Si estás listo para descubrir cómo activar tu verdadero potencial, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu vida de una manera que nunca imaginaste. Entonces, ¿cuántos de ustedes aquí presentes hicieron alguna nueva conexión en su cerebro? ¿Aprendieron algo nuevo? Si es así, hoy vamos a profundizar más en esos conceptos y utilizaremos el lenguaje contemporáneo que mezcla lo místico con lo científico. A medida que vayan comprendiendo esta información, deben construir un modelo de comprensión, porque enseñar a otros es una de las mejores formas de consolidar lo que aprendes. Voy a darte lo mejor de mí al explicarte este modelo. ¿Pueden comprometerse a estar presentes, prestando atención y siendo conscientes de cada palabra que comparten? Recuerden, la atención es una habilidad. Como cualquier otra, cuanto más la practiques, más fácil te será dominarla. Y te aseguro que cuando alguien está verdaderamente presente contigo, lo sabes. No es solo una cuestión de palabras, es una cuestión de energía y de conexión. La conciencia, esa energía móvil que todos poseemos, puede llevarnos a recordar momentos amargos del pasado, reviviéndolos como si estuvieran ocurriendo en este mismo instante. De repente, has perdido el momento presente y te has transportado al pasado. Y ni hablar de cómo la anticipación de un futuro incierto puede absorber toda nuestra atención, haciendo que el presente se esfume. Prestar atención es estar presente. Y la investigación demuestra que cuando no estamos presentes con la información, nuestra comprensión comienza a declinar. El modelo que estás construyendo, que podría ser fuerte y robusto, empieza a perder coherencia, y esa es la última cosa que quiero que te suceda. Por ejemplo, si sigo hablándote sobre el modelo cuántico de la realidad y de repente te distraes pensando en tu cita del peluquero o en lo que vas a cenar esa noche, dejas de escuchar. Estás desconectado de lo que realmente importa. Y aunque la persona a tu lado está profundamente emocionada por lo que está explicando, tú no entiendes nada de lo que está sucediendo, porque tu mente ha ido a otro lugar. Te propongo hacer un trato con la persona a tu lado. Si en algún momento pierdes el hilo de la conversación, dilo. Detente y reconoce que tu mente se fue a otro lugar, como cuando te pones a pensar en el peinado que usarás en la boda dentro de 3 semanas. ¿Puedes hacerlo? Lo curioso es que lo hacemos todo el tiempo. Es un hábito que hemos formado sin darnos cuenta. Nos da la impresión de que todo está bien, y seguimos con nuestro lenguaje corporal, asintiendo. Pero en el momento en que te das cuenta de que te has vuelto inconsciente y regresas al presente, estás rompiendo ese hábito. Y cuando lo haces con regularidad, estarás presente todo el tiempo, todo el día. El espacio y el tiempo se distorsionan, y al final del día, ni siquiera sabrás cómo llegaste hasta allí, porque has estado completamente inmerso en el momento. Este trabajo no es algo que sucede solo una vez, es algo que se construye día a día. Yo mismo lo practico cada día de mi vida. Y tengo el privilegio de ser testigo de las transformaciones que experimentan las personas cuando se mantienen presentes y conscientes. Te aseguro que, si sigues este camino, notarás cambios profundos en ti mismo y en cómo experimentas el mundo que te rodea. El viaje hacia una vida plena comienza aquí, ahora, con tu atención. El cuerpo, condicionado para seguir la mente, se ha convertido en el amo. Se aferra a las emociones y hábitos familiares por miedo a lo desconocido, pues un gen de supervivencia está activado. Por eso, cuando enfrentamos un cambio,
Es como estar al borde de un precipicio, dispuestos a saltar. Y justo antes de hacerlo, el cuerpo busca seguridad, tratando de convencerte de que no lo hagas, mientras luchas contra el miedo. Pero cuando finalmente saltas, ya no importa lo fría que esté el agua o cuán fuerte sea la corriente. El cambio es inevitable. Sin embargo, antes de dar el salto, el cuerpo te recuerda tus miedos. Y si miras a la persona a tu lado, te encuentras con señales de su propio temor. Un hilo de saliva en su camisa, ojos medio cerrados, tratando de escapar del momento. Esto nos lleva al hacer un trato con nosotros mismos. Haz lo que sea necesario para mantenerte presente en este momento, despierto y atento. Estás aquí porque, en el fondo, sabes que eres el creador de tu vida. ¿Estás de acuerdo en que tus pensamientos tienen un impacto en tu destino? Si no tienes una visión clara del futuro, te aferras al pasado, porque tu cerebro está programado para reflejar todo lo que conoces de tu vida. Al despertar por la mañana, lo primero que haces es revisar cómo te sientes, pensar en los problemas que te afectan, en las personas que te molestan. Al hacerlo, estás reviviendo los recuerdos pasados y reconociendo las emociones que el cuerpo sigue almacenando, reafirmando así la identidad que has construido a partir de experiencias pasadas. ¿Te sigues sintiendo identificado con esto? Porque aquí está la clave. Cuando las emociones del pasado impulsan tus pensamientos, estás atrapado en una rutina predecible. Piensas de la misma manera, actúas de la misma manera y sientes lo mismo, pero esperas que algo cambie. Eso es frustrante, ¿verdad? Y la razón por la que no cambia nada es porque estamos viviendo en modo supervivencia, reaccionando en base a lo que ya conocemos. Y la mente y el cuerpo siguen atrapados en esos programas. La gente te dice, ¿por qué eres así? Y tú respondes, porque esta experiencia me marcó hace 21 años, 6 meses y 15 días. Desde una perspectiva biológica, esa experiencia alteró tu ser, y la emoción que surgió de esa experiencia creó recuerdos que siguen activando los mismos circuitos en tu cerebro. Pero la realidad es que, si no puedes superar esas emociones, tu cuerpo y tu mente seguirán atrapados en el pasado. La narrativa que te cuentas es en gran parte una creación. Nuevas investigaciones sobre la memoria muestran que el 50% de lo que recuerdas ni siquiera es exacto. Tu cerebro se ha transformado y tú también lo has hecho. Lo que haces es embellecer la historia, aumentar la intensidad de los eventos y activar los mismos circuitos en tu cerebro, produciendo emociones familiares para reafirmar la identidad que has adoptado. Lo curioso es que muchas personas prefieren aferrarse a esas emociones negativas, como la culpa o el sufrimiento, porque es lo conocido, lo que les da una sensación de seguridad. Ellos prefieren vivir en juicio o victimización antes que arriesgarse a lo desconocido. Se aferran a su ira, usándola para justificar su dolor y hacer que otros sientan lo mismo. Pero, ¿estás dispuesto a dar el salto y dejar ir todo eso? Porque el momento de cambiar comienza en el instante en que decides estar presente, sin las ataduras del pasado. Claro, todo esto, por supuesto, refuerza la identidad basada en el pasado, lo que hace que la persona sea predecible. Cuanto más intensamente se aferran a esas emociones del pasado, más se comportarán de acuerdo con ellas, repitiendo patrones conocidos. Si no te despiertas cada mañana con una visión clara del futuro, uniendo tus intenciones con emociones elevadas y ajustando tu energía, estarás, en su mayoría, viviendo a partir de recuerdos pasados. El cuerpo ha sido condicionado para funcionar como la mente, y el cerebro, en particular, está diseñado para almacenar el pasado. Tu estado de ser, cómo piensas y cómo sientes, es un reflejo continuo de lo que ya conoces. Al hacer esto, sigues enviando energía al campo cuántico. Los pensamientos son la carga eléctrica y las emociones son la carga magnética. ¿Cómo piensas y cómo te sientes? Eso transmite energía en todo momento, y a medida que la emoción se eleva,
también lo hace la magnitud del campo que generas. Esa energía, esa frecuencia transporta información sobre tus pensamientos y tu intención. Si vives atrapado en el sufrimiento o la victimización y sigues conectando con ese campo de energía negativa, aunque sigues transmitiendo al campo cuántico, lo harás con una energía más densa, y esto hará que te lleve más tiempo manifestar lo que realmente deseas. Estás más identificado con la materia que con la energía. Te conviertes en más partículas y menos ondas, pero aún así, sigues enviando la firma del sufrimiento al universo, pidiendo que te traigan experiencias que refuercen esa emoción. ¿Te has dado cuenta de cómo, al aferrarte a ciertas emociones, las atraes? Es curioso, pero las personas se aferran tanto a esas emociones pasadas como la ira, la culpa o el dolor, que a veces prefieren quedarse en ellas, ya que les resulta familiar, en lugar de enfrentarse a lo desconocido. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos en ese espacio. Esas emociones no solo afectan tu vida diaria, sino que también influyen en tus genes y pueden incluso generar enfermedades, manteniéndote encadenado a tu historia y tu dolor, repitiendo una y otra vez lo que ya conoces. A veces, cuando hablo con las personas les digo, no lo tomes de manera personal. Si no estás creando tu futuro, es solo porque estás más comprometido con tu pasado que con lo que el futuro puede ofrecerte. La clave está en cómo te relacionas con ese pasado. Si estás más enfocado en tus recuerdos emocionales que en lo que está por venir, no puedes avanzar. Es como si estuvieras atrapado en una historia que te cuentas una y otra vez. Les digo, no importa lo que te diga, si no estás dispuesto a cambiar tu estado emocional, no recibirás nueva información en tu sistema nervioso. Es como si alguien se quejara sobre su vida y no pudieras decirle nada que lo hiciera cambiar, porque su cerebro no está receptivo a esa nueva información. Entonces, les pido a mis estudiantes, dame 3 días. Solo 3 días para comprometerte a hacer lo que sea necesario. Dámelo todo y estarás al otro lado, más allá de esa emoción que te mantiene atado a tu pasado. En ese proceso, empiezas a descubrir la verdadera sabiduría. Cuando puedes mirar tus emociones sin dejarte atrapar por ellas, cuando puedes soltarlas y verlas como lo que son, un recuerdo vacío de emoción. Entonces, esa persona comienza a liberarse y se enfrenta a su propia verdad. Cuando logras esto, es como si, en un momento de epifanía, de iluminación, dejas atrás ese viejo ser y el futuro se vuelve tu nuevo hogar. En ese instante, descubres que al cambiar el estado emocional, puedes empezar a experimentar la gratitud, no porque te den algo, sino porque la gratitud es una firma emocional que llega cuando te sientes pleno y abierto a recibir lo que el universo tiene para ofrecerte. Lo interesante es que muchas personas esperan que alguien les dé algo para sentir gratitud, pero lo que realmente está ocurriendo es que, al estar disponibles para recibir, pueden crear esa emoción sin necesidad de que alguien les proporcione una fuente externa. Es un cambio profundo, un despertar que solo ocurre cuando nos alejamos de las emociones que nos anclan al pasado y comenzamos a experimentar un futuro lleno de posibilidades. Así es como hemos sido condicionados. Nuestras emociones, pensamientos y comportamientos están profundamente influenciados por el entorno y las circunstancias en las que vivimos. Nos han enseñado a reaccionar ante los eventos externos de manera automática, guiados por los recuerdos del pasado. Pero si decides comenzar a cambiar tu estado emocional, sin importar lo que ocurra a tu alrededor, y logras mantener un nivel de gratitud constante, sin depender de las condiciones externas, entonces comenzarás a dominar tu entorno. Imagina por un momento que un amigo cercano acaba de recibir una noticia devastadora. Tal vez le han informado que ha perdido su empleo o que un ser querido está atravesando una situación difícil. La mayoría de las personas reaccionaría con tristeza, enojo o frustración. Pero, ¿qué pasaría si ese amigo, a pesar de las circunstancias, decidiera mantener un estado emocional de gratitud?
Aunque las condiciones externas no hayan cambiado, él decide sentirse agradecido por lo que tiene, por la vida que sigue siendo una bendición y por las oportunidades que están por venir. Este simple cambio de perspectiva podría transformar por completo cómo se siente y, eventualmente, cómo actúa. Mantener ese estado de gratitud puede cambiar el curso de su vida, y no porque las circunstancias lo permitan, sino porque ha decidido no dejar que las condiciones externas gobiernen su estado interno. Esta es la verdadera clave para dominar tu entorno. Cuando una persona se encuentra en un estado emocional elevado como la gratitud, la dignidad, la inspiración o el amor por la vida, está abierta a recibir información que esté alineada con ese estado. En este estado, comenzamos a reprogramar nuestro sistema nervioso autónomo hacia un futuro más elevado. Y aquí entra el gran desacuerdo que tengo con las afirmaciones superficiales, las cuales muchas veces se repiten sin tener en cuenta el estado emocional de la persona. Puedes decir, soy rico, soy rico, soy rico, una y otra vez, pero si en lo profundo de ti mismo te sientes indigno de eso, ese pensamiento simplemente se quedará atrapado en tu tronco cerebral, sin llegar a ningún lado. Esto sucede porque la mente y el cuerpo están en oposición. Cuando te sientes realmente abundante y digno, no necesitas forzar ninguna afirmación. El solo hecho de estar en ese estado te llevará naturalmente a decir, soy abundante, porque en ese momento estás afirmando tu ser, no estás luchando contra ti mismo. Has liberado tu mente y cuerpo del peso del pasado. Esta es la diferencia clave. Recuerda que el 90% de los pensamientos que tienes hoy son los mismos que tuviste ayer. Estos pensamientos guían las decisiones que tomas, las cuales, a su vez, conducen a comportamientos y experiencias. Y las experiencias generan emociones. Puedes predecir cómo te sentirás incluso antes de que la experiencia ocurra. Si, por ejemplo, tienes una reunión importante mañana, es posible que sientas ansiedad o nerviosismo antes de que suceda. Eso es porque has vivido esa experiencia en tu mente muchas veces antes. La emoción vinculada a esa experiencia es conocida, y cuando sigues uniendo tus intenciones con esa emoción, terminas recreando el pasado. Lo que estás haciendo, en realidad, es entrar en un ciclo repetitivo, atrapado en un programa de pensamientos y emociones. Pero no has hecho nada malo. Simplemente te has quedado atascado en un programa. Si piensas de la misma manera, tomarás las mismas decisiones, actuarás de la misma forma, experimentarás lo mismo y sentirás lo mismo. Así es como tu realidad se convierte en un reflejo de ese estado emocional. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos ese ciclo? ¿Qué pasaría si, en lugar de pensar igual a ayer, eliges nuevos pensamientos, nuevas emociones? Esto nos lleva a un punto clave. Nuevos pensamientos deberían llevar a nuevas elecciones, y esas elecciones deben crear nuevos comportamientos. A su vez, esos nuevos comportamientos generarán nuevas experiencias, y esas experiencias deben producir nuevas emociones. Estas nuevas emociones, a su vez, deberían inspirar nuevos pensamientos. Y aquí es donde comienza la evolución, ese proceso que te lleva a un estado completamente diferente de ser. Ahora, cuando aprendes algo nuevo, comienzas a agregar nuevos puntos al tapiz de tu cerebro. De repente, tu mente ya no está atrapada en un conjunto de programas automáticos. Has comenzado a pensar de manera diferente, y cuando piensas diferente, tu cerebro empieza a activar nuevas secuencias, nuevos patrones, nuevas combinaciones. Cada vez que tu cerebro funciona de manera diferente, estás cambiando tu mente, porque la mente es, en realidad, el cerebro en acción, y eso es lo que nos permite cambiar. Es un proceso que está al alcance de todos, pero requiere voluntad y compromiso para hacer que tu cerebro funcione de manera diferente. Voy a poner un ejemplo más cercano para ilustrarlo. Imagina que una persona ha vivido muchos años con el miedo constante al fracaso. Cada vez que intenta algo nuevo, una voz interior le dice, no vas a lograrlo, te vas a caer como siempre lo has hecho. Este patrón de pensamientos
Ha dominado su vida durante mucho tiempo, pero un día decide cambiar. Se da cuenta de que este miedo ha sido el que ha estado limitando su progreso y decide hacer frente a esa emoción. Con cada paso que da, se desafía a sí mismo a pensar de manera diferente, a dejar de esperar el fracaso y empezar a visualizar el éxito. Poco a poco, este cambio de mentalidad empieza a transformar su comportamiento. Ya no se detiene antes de intentar algo nuevo. Al contrario, se lanza con confianza y aunque a veces fracasa, ya no lo ve como un obstáculo, sino como una oportunidad para aprender. Este proceso no es fácil, pero es posible. Este cambio de mentalidad y emocionalidad es lo que nos permite evolucionar. A medida que esta persona cambia su enfoque, las experiencias que vive son nuevas, diferentes, y por ende, las emociones que experimenta también lo son. Y con estas nuevas emociones, la persona empieza a tomar nuevas decisiones, a cambiar su destino. Si hoy decides hacer lo mismo, si decides cambiar tu estado emocional y mental, entonces empezarás a ver tu vida desde una nueva perspectiva. Empezarás a tomar decisiones que reflejen esa nueva forma de ser. De hecho, podría ser que hoy mismo te encuentres tomando una decisión importante que cambie tu vida para siempre. Esto es lo que quiero que entiendas. El cambio comienza en tu mente, pero tiene el poder de alterar la realidad que experimentas. Ahora bien, te preguntas cómo puedes empezar. ¿Cómo puedes dar el primer paso hacia ese cambio profundo? Permíteme decirte que la respuesta está en tu interior. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar, de evolucionar, de crear una nueva realidad. Pero para eso, debes estar dispuesto a dejar atrás las limitaciones del pasado y atreverte a pensar y sentir de manera diferente. ¿Qué harías si pudieras romper completamente con el pasado y crear una nueva versión de ti mismo? Una versión que refleje la abundancia, la paz y la gratitud, sin importar las circunstancias externas. Imagina por un momento que, en lugar de reaccionar de manera automática ante las situaciones de la vida, tú decides cambiar tu estado interno, tu mentalidad. Lo que te parecería imposible en un primer momento, como sentirte profundamente abundante, empieza a suceder de manera natural. Esto es cierto que muchas veces, al actuar de manera abundante solo por el gusto de hacerlo, empiezas a experimentar situaciones que te sorprenden. Tal vez el dinero llega de la nada, o tal vez un amigo te invita a un viaje que siempre soñaste hacer. Lo increíble es que, en esos momentos, no te preocupas por las expectativas del futuro. Solo estás siendo y actuando como una persona abundante, sabiendo que ya eres lo que deseas. Este estado de abundancia no solo afecta tu vida, sino que también inspira a los demás a seguir tu ejemplo. Y aquí es donde la magia comienza. Mientras más te permites ser abundante, más generoso te vuelves, y cuanto más generoso eres, más abundancia llega a ti. Al principio, otros te miran y pueden pensar que estás fuera de lugar, o incluso que no estás tomando el medicamento adecuado. Te miran con escepticismo, como si fueras alguien fuera de lo común. Pero lo sorprendente es que tú ya no te importa lo que piensen. Ya no necesitas que otros validen tus acciones. Has dejado de usar a los demás para reafirmar tu adicción a la escasez. Te sientes digno y abundante en tu ser, y eso es lo que cuenta. Ahora, en lugar de juzgar a los demás, te encuentras sintiendo amor y compasión. Imagina que estás en el supermercado, observando a la persona frente a ti. En lugar de criticar lo que está comprando o sus decisiones, sientes una increíble cantidad de amor. Abres tu corazón y esa energía de amor y gratitud irradia hacia los demás. Todos los que te rodean en ese momento sienten esa energía, aunque no puedas ver cómo. Todos empiezan a verse tocados por esa frecuencia elevada. Luego, cuando llegas al semáforo en rojo y te das cuenta de que llegarás un poco tarde a tu destino, en lugar de estresarte, te encuentras en paz. Ya no hay ansiedad ni frustración. Incluso si llegas tarde, nada cambia tu estado interno. Te das cuenta de que no hay necesidad de correr, de apresurarse. La vida se ha vuelto más fluida, más tranquila, y los resultados,
paradójicamente, se vuelven más efectivos. Este estado de ser cambia tu percepción del mundo. Ya no ves todo como un obstáculo, sino como una oportunidad para expresar tu ser, para crear una vida sin esfuerzo, como si la abundancia fuera algo natural para ti. La productividad y la alegría emergen de una manera más fácil y fluida. Y entonces empiezas a darte cuenta de que lo que creías que era mágico en la vida, en realidad es el resultado directo de cambiar tu forma de pensar, sentir y actuar. Lo más fascinante de todo esto es que, mientras más practicas este nuevo estado de ser, más misterioso y mágico se vuelve todo a tu alrededor. Las personas te preguntan, empiezan a notar tu cambio, quieren saber qué has hecho para llegar hasta allí, y tú les dices: he dejado de ser la persona que solía ser. He comenzado a pensar de una manera diferente, a actuar como si ya tuviera lo que quiero, a sentir como si ya fuera abundante, como si ya estuviera viviendo la vida que sueño vivir. Este proceso no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere práctica, constancia y el coraje de romper los hábitos del pasado. Pero el momento en que decides hacer este cambio, el momento en que tomas la decisión de dejar atrás lo que te limita, es el punto de partida de una nueva vida. Cada vez que te enfrentas a una emoción negativa, una emoción de escasez o limitación, recuerda que lo que estás viviendo es simplemente un registro del pasado. Es el cerebro activando viejos circuitos, patrones de pensamientos que te han acompañado durante años. Pero lo maravilloso es que esos circuitos no tienen que dictar tu futuro. Si cambias tus pensamientos y emociones, si te permites sentir y actuar de manera diferente, puedes comenzar a crear un nuevo destino. Ahora bien, si te despiertas cada mañana sin una visión clara del futuro, sin un objetivo o propósito, y sigues repitiendo los mismos comportamientos del pasado, lo más probable es que tu futuro sea simplemente una repetición del pasado. Te habrás programado para un futuro predecible, basado en lo que has hecho antes. Pero si decides vivir con una visión clara, si decides salir de tu zona de confort y empezar a pensar y actuar de una manera completamente nueva, entonces estarás creando un futuro diferente. La clave está en cambiar tu estado de ser. Si te encuentras atrapado en el mismo entorno, en el mismo patrón de pensamientos y emociones, es hora de romper ese ciclo. Cuando tu entorno regula cómo piensas y sientes, estás siendo un esclavo de tu realidad. Pero si tomas el control de tu mente, de tus emociones, y empiezas a crear nuevas experiencias, empezarás a ver cómo el mundo a tu alrededor cambia. Tu personalidad se transforma y, por ende, tu realidad personal se redefine. Entonces, ¿cómo empiezas? La respuesta es clara. Empieza por el simple acto de cuestionar tus pensamientos, emociones y hábitos. Cambia tu estado emocional y mental, y lo demás seguirá. Deja de pensar igual a tu entorno y empieza a crear el entorno que deseas experimentar. Solo así podrás romper el ciclo de la mente condicionada y crear una vida de abundancia, paz y éxito. Recuerda, el cambio está a tu alcance. Solo necesitas dar el primer paso. Mantente firme en tu decisión de evolucionar y transformar tu vida. Nos vemos en el siguiente video.